vamos a presentar el tema de técnicas de energía muscular y lo vamos a presentar Vanessa, Brenda, Abraham, Zaira, Stephanie y John Ayeli. ¿Qué es? Las técnicas de energía muscular constituyen métodos manipulativos de tejidos blandos en el que el paciente utiliza activamente sus músculos desde una posición controlada en una dirección específica, realizando un breve esfuerzo contra un contraesfuerzo preciso. La terapia manual en que se utiliza la energía propia de los músculos para inducir la relajación y promover el alivio del dolor. Es una técnica especialmente útil cuando la causa del dolor y la rigidez son los músculos. ¿Y cómo funciona? Esta técnica de energía muscular logra el alivio del dolor y relajación en los músculos por medio del órgano tendinoso de Golgi, que percibe los cambios en la tensión y longitud de los músculos. Al controlar su activación, el fisioterapeuta induce la relajación en los músculos. Existen tipos de contraesfuerzo. Está el isométrico estático, que es la resistencia, bueno, en este caso la resistencia será igual del esfuerzo efectuado por el paciente y el terapeuta. Está también el isotónico dinámico concéntrico. En este caso, la resistencia del terapeuta es menor que el esfuerzo efectuado por el paciente. Y por último, el isotónico dinámico excéntrico. En este caso, la resistencia del paciente es mayor y supera el esfuerzo efectuado por el paciente. En las técnicas de energía muscular son utilizadas para, uno, fortalecer el tono muscular, relajar musculatura hipertónica, el estiramiento de músculos y la fascia, ayuda a mejorar la función musculoesquelética, a movilizar articulaciones restringidas por el movimiento, mejorar la circulación local. Factores que provocan tensión y que conllevan a la disfunción musculoesquelética. 1. Desequilibrios posturales adquiridos. 2. Tensiones por la actividad diaria como el trabajo, el tiempo de ocio, entre otras. Efectos de las articulaciones hipermóviles o hipomóviles. Tensiones repetitivas debido a aficiones como el deporte u otras actividades. Factores de estrés emocional, traumatismo, inflamación más fibrosis, desuso, inmovilización prolongada en el tiempo, percepción de cambio climático, enfriamiento, por ejemplo, desequilibrios nutricionales, como por ejemplo la falta de vitamina C, que reduce la eficacia del colágeno, infecciones, entre otras. Consideraciones para realizar esta técnica. Primero es, la contracción puede iniciarse cuando se llega a la barrera articular. Después, el esfuerzo debe prolongarse entre los 7 y 10 segundos. Se puede hacer una contracción mantenida o ejercicios en series. El número de repeticiones de contracciones isométricas óptimas es de 3 a 5. Pueden y deben introducirse respiraciones y movimientos oculares cuando se realiza el ejercicio. El tipo de resistencia que se realiza dependerá del paciente, de la posición, de la gravedad y del movimiento. El grado de esfuerzo del paciente debe ser controlado. El terapeuta debe realizar distintas resistencias, dejándose vencer por el paciente. En segundo, igualando la fuerza del paciente y por último, superando la fuerza del paciente. Existen diferentes variaciones de la técnica de energía muscular. Cada una está diseñada para diferente tipo de paciente, diferentes situaciones. La contracción isométrica o estática mediante inhibición recíproca se realiza en cuadros agudos, no se realiza estiramiento, o sea que después de la contracción solo se llega al punto de resistencia.
Y la resistencia se comienza en la barrera restrictiva más fácil, o sea, donde empieza a haber resistencia por parte de los músculos rígidos. La contracción la realizarán los músculos antagonistas al 20 o 50% de su fuerza. Se realizará de 7 a 10 segundos, aunque puede llegar a ser hasta 20 segundos. La contracción isométrica mediante relajación post-isométrica también se realiza en cuadros agudos, sin estiramientos, y en la barrera de resistencia, esta vez en donde el rango de movimiento está limitado. La contracción la realizarán los agonistas a un 20 a 50% de su capacidad, y la contracción también será de 7 a 10 segundos. En la contracción isométrica mediante relajación posisométrica es para cuadros crónicos, se realiza con estiramiento, o sea que se llega al punto donde está limitado el movimiento y un poquito más. Y el movimiento empieza en el punto medio de la amplitud de movimiento posible. Se utiliza una fuerza de 30 a 50% de 7 a 10 segundos. La contracción isométrica mediante inhibición recíproca se usa en cuadros crónicos, también hay estiramiento. El movimiento empieza en la amplitud media del movimiento. Se utilizan los músculos antagonistas, una fuerza del 30 al 50% y de 7 a 10 segundos. La contracción dinámica concéntrica sirve para tonificación, fortalecer o rehabilitar ciertos músculos. Empieza en una posición cómoda del rango de movimiento y la resistencia será constante de 3 a 4 segundos. La contracción dinámica excéntrica es estiramiento de la musculatura fibrótica y introduce un microtraumatismo controlado a las fibras que impiden el movimiento porque están fibróticas. El movimiento se empieza poco antes de la barrera restrictiva y se usa de 2 a 4 segundos con estiramiento en contracción excéntrica, o sea que el estiramiento va a realizarse mientras el paciente realiza una fuerza que el terapeuta vence. La contracción isocinética son contracciones dinámicas y estáticas combinadas utilizadas para tonificar. La contracción se realiza en una posición cómoda del arco de movimiento. Se usa una resistencia isométrica máxima de 4 segundos, seguida por movimientos articulares tan amplios como el paciente lo permita. Bien, ahora vamos por las reglas básicas para la aplicación de las técnicas de energía muscular. La primera de ellas es respetar el primer signo de restricción percibido a la hora de efectuar el movimiento de los tejidos blandos en contra de la barrera de restricción. Esta se halla pues cerca de la barrera fisiológica. La otra regla es que en una lesión o disfunción aguda, es decir, aquellos traumatismos de menos de 3 semanas, es a partir de esta restricción fisiológica cuando vamos a emplear las técnicas de energía muscular. La tercera es que después de una contracción isométrica, tanto de agonistas como antagonistas, en condiciones agudas, pues el tejido es pasivamente movido hacia la nueva barrera, que es decir, el primer signo de resistencia, sin ningún tipo de estiramiento. Esto se repite la contracción seguida por un movimiento hasta una nueva limitación. La cuarta regla es que en la aplicación de estas técnicas en las articulaciones debemos usar el modelo agudo, es decir, sin estiramiento, con un movimiento simple hasta la nueva restricción y repeticiones de la contracción isométrica de antagonista o agonista. Quinta, en condiciones de cronicidad, después de la contracción de los tejidos son movilizados más allá, esto es solo un poco, de la nueva barrera y mantenidos en estiramientos durante de 1 a 20 segundos, antes de retornar a una posición cercana al nuevo límite para la contracción isométrica o estática. La sexta es que cada vez que sea posible, pues el paciente debe auxiliar en el movimiento de estiramiento a fin de activar los músculos antagonistas y así facilitar el estiramiento. Seguimos con los errores comunes al realizar las técnicas. Y bueno, tanto como en pacientes como en nosotros los fisioterapeutas. En el paciente, pues los errores más comunes son las contracciones muy fuertes,
la contracción realizada en la dirección no correcta, las contracciones no se mantienen durante tiempo suficiente, el paciente no está en modo de relajación después de la contracción y el comienzo y o fin de la contracción rápidamente. Y en un fisioterapeuta, el control inexacto de la posición de las articulaciones o músculos en relación con la barrera de resistencia, en resistencia inadecuada a la contracción, en resistencia aplicada en dirección incorrecta, en cambiar a la nueva posición rápidamente después de una contracción y las instrucciones inadecuadas dadas a nuestro paciente.